Buenas tardes, hoy les voy a grabar sobre Edipo Rey, a continuación de lo que dimos el otro día sobre la tragedia y toda la introducción que dimos el otro día. Vamos acá a compartir pantalla. Bien. Vamos entonces a analizar Edipo Rey del autor Sófocles, como ya vimos, dimos toda la introducción la clase pasada. Bien, vamos entonces a recordamos entonces que es una tragedia, ya habíamos dado la definición de la tragedia y el título Edipo Rey habíamos visto que es un título epónimo, es decir, se refiere a lo que es el protagonista. Bien. Nosotros dentro de toda tragedia vamos a encontrar varias partes y vamos a primero hablar de esas partes y luego tratar de ir viendo, según autores, lo que dicen sobre esta obra. Nosotros en toda tragedia tenemos una división en partes que la primera se llama motivación. La motivación es la parte de la obra que presenta las causas que mueven al desarrollo de la misma. ¿Sí? En este caso comprende el prólogo de la tragedia y está constituida por el episodio de la peste que asola la ciudad, concebida como una manifestación de cólera divina, y la revelación del sentido de la misma por el oráculo de Apolo consultado por Creón. Sería que va entonces de los versos 1 a... Bueno, igual ustedes en el PDF no lo tienen, o sea que sería bastante, digamos, sería del 1 al 150. La segunda parte es el planteo. El planteo es la parte de la obra que se continúa la acción y es el desarrollo de la misma.
En este caso está contenido en el episodio 1 y reviste la forma de una lucha, agón, entre Edipo y Tiresias con motivo de las revelaciones de este. En este momento lo que comenzó por una averiguación del nombre del asesino de Layo, que es lo que declara Tiresias, se transforma en una investigación sobre el origen de Edipo, tema este que motivó todo lo ocurrido hasta ese momento en su vida. En este planteo, Edipo comete su culpa fundamental al negar la verdad revelada por los dioses a través de Tiresias, pretendiendo sustituirla por la verdad humana que se jacta de descubrir. Tenemos el nudo, como número 3, que es la situación crucial, enlace o trabazón de los sucesos que preceden a la catástrofe o desenlace. Es la persistencia de Edipo en querer saber este, querer saber quién entonces fue el asesino de Layo y que él desconoce entonces que su propia desgracia va a estar unida a eso. Inmediatamente sucede la peripecia. Esta situación se define como situación adversa y repentina que sucede accidentalmente y sin previo aviso, que produce un cambio en la situación que se viene desarrollando. Es un cambio súbito de fortuna en la situación de los protagonistas. Esta peripecia entonces está íntegramente contenida en el episodio 4, preparada por el episodio 3, por la intervención accidental del mensajero de Corintio. Edipo puede confirmar por boca del pastor de Tebas quiénes son sus padres verdaderos y las circunstancias de su nacimiento. Y luego el desenlace. El desenlace, justamente, es la terminación de la obra, el cierre de los hilos que se han tendido en la trama. En este caso, comprende el episodio 5,
terminado por el éxodo que expresa el sentido de la tragedia. Comprende el suicidio de Yocasta, ahorcándose, el enceguecimiento de Edipo, que se pincha los ojos, siguiendo la discusión con Creonte, que se opone a cumplir la orden dada por Edipo de que sea desterrado. Vamos entonces a ver parte por parte el análisis de este conflicto. Bien. Para Sófocles, la tragedia es también la inútil lucha de un carácter contra el destino, Moira, lucha en la que el héroe es castigado para que se cumpla la justicia divina, castigándose la soberbia que ha sido el fundamento de su conducta. En este caso, la soberbia de Edipo está vinculada con la herencia familiar, puesto que es hijo del soberbio Layo, y esto condiciona ya su conducta. Pero Sófocles entiende que el carácter es una fuerza irresistible y aún sin la herencia de la culpa paterna, igualmente el héroe hubiera pecado, porque su soberbia tiene un fundamento, su acierto en resolver el enigma de la Efigie, sin comprender que pudo hacerlo porque los dioses se lo permitieron, a los efectos de que se cumpliera su destino de ser el esposo de su madre. El no comprenderlo hace que Edipo se crea capaz de resolver todos los misterios, renegando del vaticinio de Tiresias y buscando por sí mismo la verdad. El lenguaje soberbio contra los dioses constituye la culpa actual de Edipo, agravada por la antigua culpa al huir de Corintio para evitar el cumplimiento del oráculo, que era matar a su padre y casarse con su madre, sin que sea válida la ignorancia de las culpas paternas. Llega este lenguaje soberbio porque la revelación de Tiresias lo ha señalado como el impuro causante de la peste. No acepta, como tampoco lo hace el coro en un primer momento, que el antiguo salvador de la ciudad sea la causa de su ruina actual, como tampoco acepta que el ilustre Edipo sea un criminal. Por otra parte, señala como móviles para esta investigación tanto el bien de la ciudad como el de su propia salvación. Es una ironía trágica en la que se complace Sófocles. En estas circunstancias comete Edipo su error trágico, amartía, perdiendo toda noción de moderación y pretendiendo sobrepasar los límites de su Moira, puesto a prueba por los dioses en el momento de su mayor grandeza y felicidad. Edipo comete el error de creer que la inteligencia humana puede traspasar el misterio divino. Así que entonces vamos a poner entonces parte de el error trágico, entonces ¿sí? Y pretende sobrepasar los límites de su Moira. Bien. Comienza ese prólogo con una invocación, oh hijos, nueva decadencia del antiguo Cadmo, ¿por qué venís apresuradamente a celebrar esta sesión, llevando en vuestras manos los ramos de los suplicantes? ¿Sí?
alude a cuál es el motivo de esta reunión, pregunta, ¿no? Y el sacerdote le responde justamente con el motivo, que es la ciudad, como tú mismo ves, conmovida tan violentamente por la desgracia, no puede levantar la cabeza del fondo del sangriento torbellino que la envuelve. Los fructíferos germes se secan en los campos, muérense los rebaños que pasan en los prados y los niños en los pechos de sus madres. Ha invadido la ciudad del Dios que la enciende en fiebre. ¿Tá? Es decir, que esta situación del comienzo, ¿sí?, de la motivación, ¿no es cierto?, del prólogo de la tragedia. El conflicto se produce entre la voluntad divina y la voluntad humana, cada una de ellas encaminada a sus fines. La de Apolo a completar en esta generación el castigo de la culpa iniciada por Layo, la de Edipo a consumar su grandeza. Comienza entonces con en este sentido, Edipo estaba en un momento de prosperidad, ¿no es cierto? Dijimos ya la etimología del nombre. Unido a su destino, se mencionó por arriba en la otra clase y me gustaría anotarlo porque justamente tiene importancia. No se olviden del diccionario onomatológico que yo recomendé que tuvieran. Quiere decir etimológicamente del griego el que tiene los pies hinchados. Este rey de Tebas, hijo entonces de Layo y de Yocasta, que al nacer le taladran los pies para colgarlos, se casó con su propia madre sin saberlo, se enceguece para castigar su involuntario parricidio o incesto. ¿Está? Bien. Ellos en esta primera época, antes de lo que era esta desgracia, estaban en un momento de esplendor y tenían 4 hijos con Yocasta, ¿sí?, que es justamente bien. Entonces, en este momento de esplendor es lo que sucede en esta peste, ¿no es cierto?
dice la, la crítica María Rosa Lida en Introducción al Teatro de Sófocles. Dice que Edipo Rey es la tragedia del hombre como criatura social. Nota que para los antiguos integra la esencia de su definición, aún mucho más que para el mundo moderno individualista. Las normas de la asociación humana que Edipo viola son tan elementales como si se tratase de una invariable realidad física. El hombre de todos los tiempos y civilizaciones actúa ante ellas con la misma reacción. Edipo ha matado a su padre y se ha unido a su madre sin saber la relación que estaba entre ellos. Lo que determina la catástrofe de Edipo no son las cosas, sino las relaciones de las cosas. Vamos a destacar acá entonces no son los hechos en sí lo que se juzgan, es la relación entre sus actos, prohibida por la sociedad, lo que dicta contra ellos la terrible sanción que destruye a Edipo. Bien. Esta autora dice que Sófocles ha apartado cuidadosamente toda insinuación erótica entre Edipo y Yocasta. Además, el tabú que Edipo viola es mucho más primitivo y extendido. Edipo ha cometido la máxima culpa social, ya que parece violación de un hecho natural y no de una convención. Edipo, bien hinchado, el cual conduce al griego, dado su característico intelectualismo, a forjar un nuevo detalle en la leyenda para explicárselo con claridad. Edipo es, míticamente, pues, una de esas criaturas de naturaleza contradictoria, impura y purificadora, cuyo esplendor y caída celebra la tragedia ática. A diferencia de otros daimones, Dionisio, Heracles, está totalmente humanizado y convertido en un tipo humano universal de contenido infinito. También en este sentido vale la pena contrastar el realismo de Sófocles, bueno, y ahí lo compara con otros textos, pero vamos a notar esto que dice esta autora para tener algunos elementos de... Me interesa que recuerden, Edipo entonces
celebra la tragedia ática. Bien. Lo que sería el desarrollo dramático, es decir, el planteo contenido en los episodios 2 y 3, en los cuales se da pasos fundamentales hacia la verdad. En la escena 4 hay una ironía para disipar los temores de Edipo a ser el asesino de Layo. Yocasta narra aquella muerte. Edipo reconoce que estas circunstancias son iguales a las que él vivió en el cruce de los caminos antes de llegar a Tebas, por lo cual él es el matador de Layo. La única diferencia es que el sobreviviente, por temor a ser castigado, dijo que los asesinos eran muchos y no uno solo. Pero Edipo entiende que esta diferencia no es fundamental, que no es fundamental. Bien, la peripecia perfecta es la que resulta de los hechos mismos. En este caso se produce por la intervención de un tercero, según posibilidad. La posibilidad consiste en que se dan las condiciones, es decir, que el pastor que entregó a Edipo sea el sobreviviente de la muerte de Layo y pueda reconocer a Edipo como el asesino. Servidor ha pedido que anteriormente que lo sacaran de ese lugar, puesto que ha sido el único testigo del asesinato de Layo, y ha pedido a Yocasta que irse a otro lugar. Pero luego lo llaman y él no quiere contestar, pero bueno, tiene que contestar por el cuestionamiento que le hace Edipo, y justamente termina confesándolo todo. Bueno, y el desenlace, como ustedes saben, el sentido de la tragedia está contenido en los versos finales que recita el Corifeo, que ofrece a la contemplación de los ciudadanos de Tebas que integran el coro el espectáculo de las desgracias como un ejemplo de infelicidad humana. Después de señalar su poder y su capacidad para resolver los enigmas, expresa que estos eran motivos de la envidia de los hombres como modo de encarecer su fortuna o buena suerte. En contraste con aquel estado, Edipo, que ahora está ciego y condenado por él mismo al destierro de su patria, como manera de expiar lo que él cree son sus crímenes, es algo que debe hacer meditar sobre la felicidad humana. Esta consiste en alcanzar la muerte sin sufrir dolor alguno durante el lapso de la existencia. La felicidad, por consiguiente, no está en la posesión de bienes como los que los tenía Edipo, sino simplemente en la ausencia de dolor.
Lo que el coro no dice es lo que ya el propio Edipo ha dicho, que el dolor actual es la consecuencia de los males voluntarios, lo que es atajo con su soberbia al enfrentarse con los dioses y no la de los males involuntarios, parricidio e incesto, que debía necesariamente cometer para ser el verdugo de los padres que lo engendraron contra toda advertencia del destino, e incluso lo quisieron matar para impedir aquel destino. Bien. Vamos entonces, ahora que hablamos un poquito de cada parte, a ver un poco entonces cada personaje y algunas situaciones y figuras. Les quería notar que en el desenlace se produce, como ustedes saben, en la, en la tragedia, se produce la anagnórisis. Del griego significa reconocimiento. Es la mutación de lo desconocido en conocido. Equivale a la admisión o reconocimiento. Aristóteles enumera 4 tipos de anagnórisis. Por señas que pueden ser naturales o sobrepuestas, ya impresas en el cuerpo, cicatrices ya exteriores. ¿Ah? En este caso, la anagnórisis está muy sujeta a esa seña que tenía en el cuerpo justamente de los pies, ¿no es cierto? Es decir, eso era algo que lo hacía a él especial y era reconocible como aquel niño que entonces había sido dado para justamente su muerte y que fue salvado por estos dos, por el pastor, ¿no es cierto? Otra anagnórisis que enumera Aristóteles es la inventada por el poeta, debe tener artificio, por ejemplo, el reconocimiento mutuo. Bueno, habla digamos, de algún caso. Por la memoria del pasado, sintiéndose, es otro tipo de anagnórisis. Por vía del argumento, ¿ah? La anagnórisis solía ir unido a la peripecia, de este modo se lograba un mayor efecto patético, como en este caso, ¿no? Es decir, en este caso entonces, vamos a poner la definición. Bien. Y dijimos entonces que Aristóteles enumera 4 tipos. Y en este caso sería por señas. Y en este caso, perdón, sobrepuestas ya impresas en el cuerpo, cicatrices ya exteriores, es decir, por señas sobrepuestas. ¿Tá?
decía que al final de la tragedia, por parte de los espectadores, se cumple lo que nosotros llamamos, lo que llamaron los griegos y se sigue llamando, la catarsis, del griego que va con H, que hoy simplemente... ¿Qué dice la poética de Aristóteles? Define catarsis como una especie de inmunización inducida por la tragedia en el alma de los espectadores contra las pasiones de la compasión y el temor. Es decir, la purificación de las pasiones, ¿no? Bien, esto estaría ligado al sentido de esta tragedia. Vamos entonces a ver un poquito lo que son los personajes, ¿no es cierto? Tenemos Edipo. Al exponer el planteo de esta tragedia nos hemos referido al carácter de Edipo, la soberbia, orgullo desmesurado, que lo lleva a cometer su pecado de exceso, ibris en el lenguaje. A lo largo de la tragedia pasa por momentos bien definidos que puede resumirse así. Así que tenemos entonces soberbia, la seguridad en sí mismo, en su inteligencia, tanto como en su poder, lo que lo lleva a prometer a la ciudad la salvación de la peste primero y el castigo del matador del ayo después. En este primer momento, si bien se jacta de su fama, yo, a quien todos llaman el ilustre Edipo, dice, se muestra como moderado porque ha recurrido al oráculo de Apolo, incapaz de saber el porqué de la peste, primero y luego el auxilio de Tiresias para aclarar el misterioso mensaje del Dios. Pero bastará la revelación del adivino ciego para que aquella seguridad se manifieste como exceso, surgiendo toda dimensión de su carácter que lo enceguecerá, la cólera, ¿no? Entonces, así que
Esta cólera provocada por la actitud primero y las palabras de Tiresias después. Esta cólera lo llevará a la injusta acusación contra Creón, que no es sino una manifestación de la seguridad de creerse inocente de la muerte de Layo. Una primera crisis de temor se produce en Edipo cuando Yocasta relata lo que se sabe de la muerte de Layo. Y este relato, que coincide con su propia experiencia del pasado, reconoce entonces la posibilidad de ser él el asesino y además el impuro que ha provocado la peste que arruinó a la ciudad. Le queda la esperanza de no ser parricida, porque ignora la relación que tenía él con Layo y el hecho de que quien es él cree que son sus padres, aún viven. Por otra parte, Yocasta se encarga de afirmar esta esperanza, contándole el oráculo hecho a Layo y las precauciones para evitar que se cumpliera, exponiendo al recién nacido. Así que en él se produce una primera crisis. Luego se produce un intervalo de esperanza con relación a la profecía sobre su destino, tema que sustituye momentáneamente la investigación de la muerte de Layo, aunque ignora la íntima relación que hay entre ambos. Esta esperanza se acrecienta con la llegada del mensajero de Corinto, quien anuncia la muerte de Pólibo, que Edipo cree ser su padre. En este momento llega hasta ironizar sobre su culpa en esta muerte, en una especie de desahogo de su miedo. Luego tenemos, cuando su esperanza hace crisis, el mensajero revela que no es el hijo de Pólibo y que su origen es tebano. Por primera vez intuye la relación que hay entre la muerte de Layo y su profecía. Se aferra solamente al hecho de que hay alguien que pueda desmentir o confirmar la verdad. El pastor que lo entregó al mensajero para salvarlo de la muerte a que lo condenaron sus padres. Cuando éste confirma que es hijo de Layo y Yocasta, ¿qué es la peripecia? Se produce el suicidio de Yocasta y la caída de Edipo desde la cima de su orgullo. Luego tenemos una crisis momentánea, no solo por el reconocimiento de la verdad, sino ante el suicidio de su madre y esposa. A través del relato del servidor de palacio, se detiene la imagen de un Edipo casi enloquecido por un daimón que se pincha los ojos y profiere tales blasfemias que el servidor no se atreve a repetirlas. Serenidad final del héroe, purificando por el dolor, marcado por los dioses. Con la ceguera es un impuro, capaz de hacer volver la cabeza al coro para no contaminarse con su presencia. Pero si bien exige ser desterrado, para no contaminar la ciudad, su carácter ha recobrado su primitiva condición orgullosa. Señala primero la absoluta responsabilidad personal en su ceguera,
pero nadie me golpeó, sino yo desdichado, solo yo con mis propias manos.